esa pulseada que hay en la Argentina desde el inicio de nuestra historia, ya antes, en la época de la colonia, en la época de Hernandarias, entre lo de afuera que quiere infiltrarse y avasallar las fuerzas productivas argentinas, y las fuerzas productivas argentinas a través de su acción patriótica que busca constantemente la liberación y la expansión. Cuando llega a la década de 1820, llega el año de 1828, Manuel Dorrego, gobernador de la provincia de Buenos Aires, recibe la embestida del capitalismo extranjero, fundamentalmente de Inglaterra, a través de los lojistas que están instalados, incrustados en la ciudad de Buenos Aires, y le hacen el golpe de estado a Manuel Dorrego. Se instala Lavalle como dictador de la ciudad de Buenos Aires, y en forma inmediata los federales, Estanislao López, con los pueblos en la provincia de Santa Fe, organiza un ejército para ir a liberar Buenos Aires. Juan Manuel de Rosas, el jefe de la campaña, era comandante militar de campaña con sus indios y sus criollos. Rosas rodea la ciudad de Buenos Aires y le pone sitio a la ciudad. Entonces la libera una vez más el mismo Juan Manuel de Rosas, que a los 13 años ayudó a liberar a la ciudad de Buenos Aires de los ingleses. Ahora, después del golpe de estado y del asesinato contra Dorrego, Lavalle, dictador de la ciudad de Buenos Aires, Rosas libera la ciudad y la entrega una vez más a la Junta de Representantes para que elijan un nuevo gobernador. Rosas era el estanciero típico de la campaña bonaerense. Vivía cotidianamente en los trabajos de campaña con los indios, con los criollos, hablaba como ellos, pensaba como ellos. Rosas desde su juventud era hermano de los indios y de los caciques indios de los Pampas, escribió su diccionario de la lengua pampa, estaba enraizado en la tierra. Era una pulseada entre la gente enraizada en nuestro país, que tenían el alma, el sentimiento de la patria, y aquellos que venían de haber estudiado algunos libritos europeos y entonces, adoptando las ideas extranjeras, se sentían superiores a lo que era el poblador, el autóctono, el nacional, el argentino propiamente dicho. Y hacían de esa cuestión de traer ideas extranjeras, como si por el hecho de ser extranjeras fueran por algo, un motivo superior a nosotros, hacían de eso una cuestión de clase. Era lo que los justificaba a ellos mismos, en una ilusión los justificaba para juntarse con el extranjero y traicionar a nuestra patria. Los caudillos, que eran estancieros fundamentalmente, hombres de las milicias de campaña y por lo tanto líderes naturales del pueblo, fueron que con sus guardias rurales, los Colorados del Monte de Juan Manuel de Rosas, vencieron a los ejércitos unitarios que eran dirigidos por las logias de Inglaterra. Esos ejércitos de campaña con indios, con criollos, fueron los que establecieron el orden en nuestro país, llevaron el Tratado del Guanaco, al Pacto Federal, en definitiva a la conformación de la Confederación Argentina. Una confederación que era reflejo de la realidad nacional que se imponía, y a partir de 1829, cuando Juan Manuel de Rosas asume la gobernación de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires se pone al servicio del país en su conjunto. Las provincias tienen en la ciudad puerto, en la ciudad de Buenos Aires, una aliada, una forma de comerciar hacia afuera, hacia el exterior, sus propias producciones. La influencia de la campaña bonaerense en la forma de vestir, en la forma de hablar, se sintió inmediatamente a partir de 1829. Ya no estaba de moda popularmente lo que venía de Europa. Lo que estaba instalado eran los usos y costumbres, las ropas, los modismos, la forma de ver la realidad de la campaña bonaerense. Era el país en su conjunto que absorbía en su interior en pleno la ciudad de Buenos Aires. Esa era la gran cuestión, poner a Buenos Aires, como había querido Hernandarias en su momento, como parte del país, al servicio del país, evitando que el extranjero utilizara a la ciudad de Buenos Aires como trampolín en contra de nosotros. Rivadavia, Alvear, Lavalle, todos lojistas que terminaron finalmente concretando el golpe de estado contra Dorrego, como antes en su momento habían dado de baja, clausurado, ¿sí? La Junta Grande de la Revolución de Mayo. Ese accionar golpista en base a ideas extranjeras, en base a una dirección inglesa a través de las logias internas creadas en la ciudad de Buenos Aires, fue denunciado en su momento
por el caudillo cordobés Juan Bautista Bustos y tuvo la claridad de identificar que el problema, y ya lo dice él en 1828 en relación al golpe de Estado contra Dorrego, el problema era desde el principio la impunidad. Porque mientras los patriotas creían en la democracia, Dorrego era un demócrata de alma y de alma apostó a la vigencia de las instituciones, como haría después Salvador Allende en Chile. Dorrego, Allende creyeron de alma a pleno en la vigencia de la democracia, pero el enemigo les puso el golpe de Estado, les puso la muerte. Por eso Juan Bautista Bustos dice algo fundamental después del derrocamiento, después del golpe de Estado contra Dorrego, que se vio reflejado en esas décadas iniciales de la Revolución de Mayo y se vio después a lo largo de 200 años de la historia argentina que Juan Bautista Bustos tenía razón cuando dijo esto, textuales palabras de Bustos: América no lloraría tantas desgracias si cuando en octubre de 1811 votó esa facción por tierra al gobierno que se había formado en 1810, un castigo ejemplar les hubiera enseñado que no se podían hollar los sagrados derechos de los pueblos. Esas son palabras textuales de Juan Bautista Bustos. Y si algo hemos visto en la historia argentina durante más de 200 años, en toda la historia de la América nuestra, es que la impunidad ha sido el caldo de cultivo para los golpes de estados, para los gobiernos dictatoriales y oligarcas. Una impunidad que se basa, al igual que impuso Inglaterra después de la guerra del opio contra China, una de las principales cláusulas que Inglaterra le impuso a China era la impunidad de aquellos chinos que habían colaborado con Inglaterra. Es como que el enemigo le da un salvoconducto a quienes traicionan a nuestro país y después andan por el mundo hablando tonterías y siguen trabajando en contra de nosotros dentro de nuestro país porque gozan de un salvoconducto del imperialismo extranjero. Y Bustos lo dice con toda claridad. En 1828 lo dice Juan Bautista Bustos. El problema es la impunidad de quienes atacan los sagrados derechos de los pueblos, el derecho del pueblo argentino, el derecho de la patria de los argentinos a existir.